Despierta España, que no te engañen. Maduro cae y el rojerío rabia. Pues rabiad, malditos, rabiad. Sábado 3 de enero de 2026, 2 de la mañana, Caracas, Venezuela. El ejército de Estados Unidos despliega 150 aeronaves en plena noche, entre helicópteros, cazas, drones y bombarderos, para atrapar a Nicolás Maduro y su esposa, Celia Flores, reclamados por la justicia norteamericana, acusados de narcoterrorismo y tráfico de drogas. La operación Resolución Absoluta culmina con un rotundo éxito tras meses de planificación y entrenamiento. Maduro, que cambiaba de localización cada noche, era seguido de cerca por los agentes de la CIA desplegados sobre el terreno meses atrás. Pasada la medianoche, las fuerzas aéreas atacaron varias bases militares, puertos y aeropuertos en distintos puntos del país para confundir al ejército bolivariano, al tiempo que anulaban radares, la defensa antiaérea e incluso la red eléctrica de Caracas, dejando la ciudad a oscuras. Poco después, una decena de helicópteros con tropas Delta Force, un grupo de élite del ejército estadounidense, llegaba a uno de los búnkeres de Maduro, conocido como la Casa de los Pinos, dentro del fuerte Tiuna. ¡Qué locura! Moscaí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda porque tú no estás explotando. El equipo, que llevaba meses practicando la operación en una réplica exacta del lugar, tardaron 2 minutos en entrar al recinto y, una vez dentro, otros 5 en atrapar a Maduro y su mujer, después de abatir, eso sí, a unos 30 militares cubanos encargados de su seguridad personal. El dictador se quedó a las puertas del refugio blindado que había construido en su residencia. No le dio tiempo a entrar. Esposados y subidos ya al helicóptero, agentes del FBI y la DEA les leyeron los cargos y de inmediato fueron trasladados a uno de los buques de guerra situados en la costa para enviarlos a Nueva York, donde fueron entregados a la justicia. La operación, que apenas duró 150 minutos y terminó sin bajas estadounidenses, marcará un nuevo punto de inflexión en la historia de Venezuela, sí, pero también en la del continente americano. Y sin duda, será para bien. La izquierda, sin embargo, ha salido en tromba a condenar la caída de Maduro, usando como pretexto la defensa del derecho internacional y alegando que el único interés de Trump es hacerse con el petróleo venezolano. Sin embargo, una vez más, están equivocados. Veamos. Lo dijimos en su día y lo repetimos hoy. Hace apenas un mes ya avanzamos en este mismo editorial que Maduro tenía los días contados. Y así ha sido. Las razones que esgrime Estados Unidos para intervenir son básicamente 3. En primer lugar, la lucha contra el narcotráfico. Venezuela es una narcodictadura controlada por el Cártel de los Soles y Maduro era uno de sus cabecillas. De ahí que Estados Unidos pusiera precio a su cabeza, $50 millones. Pero es que además, y esto es lo importante, Trump es un admirador de la denominada doctrina Monroe que aplicó Estados Unidos durante buena parte del siglo XIX y que consiste en tener más o menos bajo control y en orden el continente americano, haciendo uso incluso de la intervención militar, siempre y cuando sea necesario. Lo que viene a decir esta doctrina es que América es para los americanos, aunque siempre bajo el control de la Casa Blanca. Y eso implica, entre otras cosas, limpiar el continente de injerencias externas, especialmente si son contrarias a los intereses de Washington. Pues bien,
La cuestión es que Venezuela se había convertido en la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos en América, y no tanto por las drogas, que en esta partida ha sido la excusa que ha utilizado la administración Trump para justificar la intervención, sino por la estrecha alianza que desde hace años mantenía el chavismo con los enemigos declarados de Washington: Rusia, China e Irán por un lado y el comunismo internacional por otro. La dictadura venezolana era un socio estratégico de los grandes enemigos de Occidente, pero también el más importante factor de inestabilidad en la región, siendo un aliado clave de otros regímenes criminales de corte socialista como Cuba o Nicaragua, y patrocinador de peligrosos movimientos populistas y antisistema a uno y otro lado del Atlántico. Así lo resume el presidente de Argentina, Javier Milei. Es decir, es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas, por ejemplo, con el Partido Socialista Español, con Podemos. O sea, ha tenido interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México y Bolivia. Sí, digamos, además tiene como fuentes de ingresos el narcotráfico, que básicamente deriva del cartel de los soles. Digo, tiene estrategias de infiltración vía migración masiva, llegada a carteles. O sea, tiene alianzas con ONG Vox para impulsar la izquierda radical en el mundo. Tienes vínculos con Irán, con Hezbollah. Digamos, ha dado apoyo logístico a Hamas, ha financiado en Colombia, por ejemplo, a la guerrilla, ¿no? Al Ejército de Liberación Nacional y a las disidencias de la FARC. Digamos, ha participado en operaciones de lavado de dinero, digamos, a gran escala. Digamos, tiene un rol, digamos, similar al que tenía Cuba en los 70s, digamos, exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región. De hecho, Cuba es el cerebro de lo que es el socialismo del siglo XXI, y además tiene corrupción infinita en las distintas empresas públicas, digamos, en especial, digamos, luego de todo el proceso de expropiaciones que comenzó con Chávez. Por lo tanto, yo diría que hoy es una excelente noticia para el mundo libre. Hasta aquí las razones de Estados Unidos para actuar. Ahora bien, ¿podía hacerlo? Los timoratos y sobre todo los amigos y defensores del chavismo llevan días clamando al cielo por la detención de Maduro, alegando como pretexto la vulneración del derecho internacional, según el cual un Estado no puede intervenir de forma violenta sobre otro. Vale, pero el problema aquí es que no estamos hablando de un presidente al uso, sino de un dictador y un criminal. Maduro no es el presidente de Venezuela y de hecho Washington no lo reconoce como tal, ya que perdió las elecciones en 2024 frente a Edmundo González y María Corina Machado. Pero es que además la justicia reclamaba su detención desde hace años por narcotráfico y terrorismo, y como tal ha sido detenido. Marco Rubio, secretario de Estado. Las Naciones Unidas están en desacuerdo. A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. Nosotros eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido. Eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, por un gran jurado. La otra pregunta fue que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. Y le diré que en esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer o van a cooperar con nosotros. Van a cooperar con nosotros en esas acciones. No, en el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claros, Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizada. De ahí precisamente que esta operación militar no precisara autorización del Congreso, tal y como sucede con las acciones de guerra. Según la ley de Estados Unidos, la captura de Maduro es muy similar a la que tuvo lugar en Pakistán con Osama Bin Laden en el año 2011, bajo la presidencia de Barack Obama. Solo que entonces el cerebro de los atentados del 11S fue ejecutado y arrojado al mar. Maduro, por tanto, debería dar gracias de seguir vivo. ¿Y sabéis qué dijo entonces Zapatero siendo presidente de España? Atentos. Un terrorista de sus características y en una operación de esa naturaleza es
bastante entendible que las circunstancias hayan llevado al resultado de la acción encomendada por el presidente de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas para la captura de Bin Laden. Es bastante fácil entender y desde esa perspectiva es muy probable que el destino de Bin Laden sea un destino buscado por él mismo, después de su sanguinaria trayectoria. Zapatero, líder entonces del PSOE, hoy socio y aliado del chavismo, no solo justificó el asesinato de Bin Laden a manos del ejército estadounidense, sino que dijo incluso que se lo merecía. ¿Qué? ¿Cómo se quedan? Valiente hipocresía la del rojerío patrio, ¿no creen? Pese a todo, son muchos los que hoy vuelven a blandir la defensa de ese presunto derecho internacional para condenar el duro golpe asestado al régimen chavista. Pues bien, para empezar, ¿de qué derecho hablan? Hablan de la Carta de las Naciones Unidas, que se aprobó tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, hablamos de la ONU, un nido de corruptos y sátrapas, y más concretamente de su Consejo de Seguridad, con capacidad para vetar cualquier intervención militar y cuyos miembros permanentes son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. China y Rusia, repito, dos de los principales aliados del chavismo y dictaduras tanto o más tiránicas que la de Venezuela. Así pues, el derecho internacional del que tanto habla la izquierda depende en última instancia de la Rusia de Putin, la misma que ha invadido Ucrania, y la China de Xi Jinping, la misma que encarcela opositores, extermina minorías étnicas y religiosas o amenaza con invadir Taiwán. Asimismo, la ONU prohíbe de forma general cualquier intervención militar sobre un país soberano, pero, una vez más, ¿de qué soberanía estamos hablando? Porque ese supuesto derecho internacional no trata en ningún caso de defender la soberanía de los pueblos y, por tanto, sus derechos y libertades más básicos. No. Se trata de defender la soberanía de los estados, que es muy diferente, es decir, la soberanía e integridad de los gobiernos y sus políticos, ya sean democracias, dictaduras sanguinarias o bien organizaciones criminales como Venezuela. El derecho internacional nada tiene que ver con la democracia y la libertad, pero es que además, en la práctica, ese derecho no existe. No es más que papel mojado. El sistema internacional es anárquico por naturaleza, ya que no hay ninguna instancia o autoridad por encima de los estados capaz de imponer por la fuerza el cumplimiento de esas supuestas leyes. Aquí, se quiera o no, impera la ley del más fuerte y el siempre delicado cálculo de costes y beneficios. Esto, por tanto, no va de derecho internacional, sino de moral y de ética, de la eterna lucha entre el bien y el mal, de hacer lo correcto o lo incorrecto, de estar con los buenos o con los malos. No hay más. Milei de nuevo. Porque frente a una situación de degradación moral, la neutralidad es complicidad con el mal. Cuando ustedes están viendo algo que está mal, cuando ustedes están viendo la tortura, si no se manifiestan en contra de la tortura, ustedes son cómplices, ya sea por acción o por omisión, los que la apoyan directamente, o por omisión. Por eso es tan importante los diseños de las políticas basadas en los valores morales. Porque torturar está mal, asesinar está mal, robar está mal. Digamos, entonces, si usted tiene una posición neutral frente al mal, está siendo cómplice del mal. El derecho internacional no ha hecho nada por los cubanos durante 70 años, al igual que tampoco ha hecho nada por los venezolanos durante 26. De modo que, si dependiera de la ONU, el futuro de Venezuela sería similar al de Cuba. Décadas de esclavitud y miseria. Así pues, lo único preocupante y trágico de esta historia no es que Estados Unidos haya violado el derecho internacional para capturar a Maduro, sino que la izquierda use el derecho internacional como excusa para defender a uno de sus muchos dictadores. Petróleo.
Este es el segundo gran pretexto que emplea el zurderío para condenar la detención de Maduro. Lo único que le interesa a Estados Unidos es hacerse con el petróleo venezolano, alegan. Pero tampoco es verdad. Para empezar, porque Estados Unidos ya es el mayor productor de petróleo del mundo y por tanto no depende de Venezuela, cuyo oro negro, por cierto, es de muy baja calidad. De hecho, aunque Venezuela tiene las mayores reservas de crudo, hoy por hoy su explotación no merece mucho la pena, dado que su industria petrolera ha sido devastada por el chavismo. La producción de petróleo se ha hundido y las reservas que están bajo tierra no valen nada sin una ingente inversión de dinero, capital humano y tecnología. Algunas estimaciones hablan de una inversión de 100.000 millones de dólares y al menos 10 años de estabilidad jurídica para poder reflotar el sector y hacerlo de nuevo rentable. ¿Y ese dinero? No lo va a poner el pueblo venezolano, sino las petroleras estadounidenses. De hecho, Washington ya ha anunciado un acuerdo para reinvertir todo el dinero procedente de la venta de petróleo en la compra de productos básicos y en la modernización del país a fin de mejorar el bienestar de los venezolanos. Además, poco o nada se dice de que el petróleo servía única y exclusivamente a los intereses de la cúpula chavista, tanto para llenarse los bolsillos y financiar el socialismo internacional como para beneficiar a sus aliados extranjeros, empezando por Cuba y por China. El objetivo de Trump, pues, no es tanto controlar el petróleo de Venezuela como evitar que lo controlen los enemigos de Estados Unidos, lo cual, amigos, es muy diferente. Sin embargo, más allá de los debates jurídicos, los intereses geopolíticos y los cálculos electorales de unos y otros, ¿qué tal si, al menos por una vez, nos fijamos en lo más importante, en lo único que de verdad importa, que no es otra cosa que la opinión y el sentir de los venezolanos? Basta con fijarse en cuál ha sido su reacción, tanto del pueblo que sigue oprimido en Venezuela, como de los millones de exiliados que han huido al extranjero, para distinguir el bien del mal dentro de toda esta historia. Atentos a la carta de este venezolano en el exilio que leyó en directo el periodista peruano Diego Acuña en su programa de televisión. Para nosotros, venezolanos, esto no va de geopolítica, de salón ni de debates teóricos, va de sobrevivir. Por primera vez en 27 años sentimos que alguien hizo algo, no que lo debatió, no que lo condenó, no que lo evaluó. Lo hizo. No estamos celebrando la guerra, estamos celebrando la posibilidad, remota pero real, de que termine la pesadilla. Aquí les dejamos una explicación con peras, manzanas y un poquito de memoria histórica. 1. La falacia del experto de sofá o el eterno ¿y tú qué hubieras hecho? Siempre aparece alguien diciendo es que la violencia no es la vía. Las cosas se deben resolver por la vía democrática. Suena bonito, suena civilizado, suena académico, pero permíteme preguntarte algo sinceramente y sin sarcasmo. ¿Cómo lo hubieras hecho tú? No me digas lo que no harías. Dime la alternativa realista. Elecciones, las hubo, varias, y se robaron todas. Diálogo, fueron años de diálogos, mediaciones, mesas, foros, encuentros. Mientras dialogábamos, ellos encarcelaban, torturaban y compraban más fusiles. Presión internacional, hubo sanciones, denuncias, informes de la ONU. Resultado, cero. La verdad incómoda es esta. Si fuera por muchos de ustedes, desde su distancia moralmente cómoda, no se hubiera hecho nada. Y mientras tanto, se nos fue la juventud, se nos fue el país, se nos fue la vida. Y no, tu título universitario no te pone por encima del dolor de un pueblo. Tu doctorado no resucita a los ejecutados. Tu neutralidad no alimenta a un niño hambriento. Vienen a robarse el petróleo, dicen por otro lado, ¿no? Un spoiler, ya se lo estaban robando. Cada vez que pasa algo en Venezuela aparece el argumento comodín. Es que van por el petróleo. Vamos a hablar claro, el petróleo ya se lo estaban llevando. Rusos, chinos, iraníes, cubanos, y no vinieron para hacer turismo cultural. La diferencia es que antes lo saqueaban, destruían PDVSA, exprimían el país, y aún así el venezolano seguía pobre, hambriento y reprimido. ¿Que ahora también hay intereses económicos? Claro que los hay. El mundo funciona así desde que existe la humanidad. Y aún así, desde el dolor más crudo, muchos venezolanos pensamos, si la condición para recuperar la libertad es que se queden con parte del petróleo, pues que se lo queden.
Porque ¿de qué sirve que el petróleo sea nuestro si el pueblo muere de hambre en su propio país? La riqueza nacional no es riqueza si solo enriquece a un tirano. ¿Dónde está toda esa preocupación antes? Aquí es donde ya uno no sabe si reír o llorar. Durante años se desplomó la producción petrolera. Cerraron empresas, industrias, fábricas, colapsó el sistema de salud y del mundo progresista sensible hubo cero, silencio. Más de 8 millones de venezolanos caminando por selvas, huyeron por caminos, fronteras. Madres pariendo en carreteras, niños durmiendo en terminales y hubo silencio. Hubo presos políticos, torturas, desapariciones, persecución, adolescentes golpeados, estudiantes asesinados, periodistas encarcelados y hubo silencio. Pero ahora sí aparecen defensores de la soberanía, analistas de escritorio, filósofos del pacifismo selectivo preguntando ¿y por qué se meten ahora? Porque cuando gritamos solos nadie escuchó y ahora que el pueblo venezolano respira esperanza resulta que ahora sí opina. Las matemáticas de la empatía, para el que aún no lo entiende. Antes de opinar sobre Venezuela, lean estos números sin mirar hacia otro lado. 36.800 víctimas de tortura, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 18.305 presos políticos, 90% de un país sumido en la pobreza, hospitales sin insumos, niños desnutridos, abuelos buscando comida en la basura. Esto no es un debate ideológico, es una tragedia humana. Y si lo decimos sin miedo, entre soberanía con tortura e intervención con esperanza, preferimos la segunda 1000 veces. Se puede decir más alto, pero no más claro. Basta ya de falsos moralismos, basta ya de hipocresía, basta ya de complicidad y defensa de tiranos y criminales. Ya basta, de verdad, ya basta. Vosotros no podéis dar lecciones de nada, pues ha sido vuestra nefasta ideología la que ha llevado a todo un país a la ruina. Trump ha hecho más por los venezolanos en un solo día que todos los buenistas de salón y progres de medio pelo en 26 años de chavismo. Maduro cae y el rojerío rabia. Pues rabiad, malditos, rabiad. La trinchera de llamas. Es radio.